Una joven inocente paseaba en bicicleta por la casa, y cuando su madre fue a verla después de preparar la comida, ya no estaba, desapareció sin dejar rastro. Pero 12 años después, unos obreros que renovaban el garaje de una propiedad descubrieron algo impactante bajo el suelo de hormigón, un hallazgo que lo cambiaría todo. Valle de Monteverde no era el tipo de lugar donde desaparecían niños. El tranquilo pueblo boscoso, enclavado en el noroeste del Pacífico, siempre se había enorgullecido de su seguridad y espíritu comunitario. Las mañanas brumosas traían la niebla a través de los sinuosos caminos arbolados, creando un paisaje casi etéreo. Durante la última década, Valle de Monteverde había crecido modestamente, con algunos nuevos desarrollos urbanísticos surgiendo en sus alrededores. Un aumento en los alquileres de Airbnb trajo consigo un flujo constante de visitantes, ya que el teletrabajo popularizó las escapadas rurales, y los habitantes de la ciudad buscaban refugio temporal en la tranquilidad del bosque. Esa tarde de finales de mayo, Laura Fernández llegó a su casa exactamente a las 3:17 de la tarde, como hacía casi todos los días. A sus 40, su cabello rubio miel empezaba a mostrar mechones de canas que ya no se molestaba en ocultar. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado con los años, marcadas por un dolor que ningún padre debería tener que soportar jamás. Laura apagó el motor de su viejo coche, cogió su caja de pastelería y su uniforme, y se detuvo, como siempre, al pensar en la casa vacía que la esperaba. Como pastelera en el refugio del Alba, trabajaba en el turno de mañana, empezando su jornada a las 5:30 de la madrugada preparando pasteles y postres y terminando a media tarde. Volver a casa al silencio nunca dejaba de ser demasiado silencioso. Laura Fernández era madre, o lo era, antes de que su hija, Emilia, desapareciera hace 12 años. Emilia tenía solo 8 años cuando desapareció una mañana de vacaciones de verano. Laura estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando se dio cuenta de que no había oído las risas familiares de Emilia en más de una hora. Llamó, revisó el patio trasero, luego el delantero, luego las casas de los vecinos. Al anochecer, todo el pueblo buscaba a la niña de la sonrisa radiante y los rizos dorados. Tras la desaparición, el marido de Laura no pudo soportar el peso de su dolor compartido. La culpaba por no vigilar a Emilia con suficiente atención, por estar en la cocina en lugar de afuera con su hija. 6 meses después de la desaparición de Emilia, solicitó el divorcio y se mudó a Madrid, dejando a Laura sola con su culpa y una casa llena de recuerdos. Al entrar Laura en su casa, dejó su caja de utensilios de repostería en la encimera de la cocina y colgó su uniforme a cuadros blancos y negros en el respaldo de una silla. La casa estaba en silencio, como siempre. Estaba a punto de subir a ducharse cuando sonó su teléfono. La pantalla mostraba un nombre que no había visto en años, el detective Diego Herrera. Diego había sido el investigador principal del caso de Emilia al principio. Llamaba a Laura a diario para informarle, pero a medida que los meses se convertían en años y el caso se estancaba, las llamadas cesaron. Ahora, Laura tenía que contactar a menudo con el departamento de policía, solo para que le dijeran que no había nuevas pistas. Su corazón se aceleró al responder, «Detective Herrera». «¿Señorita Fernández?» «Buenas tardes», su voz era más grave de lo que recordaba, envejecida por los años. «¿Está en casa?» «Sí, acabo de volver del trabajo». «¿Está todo bien?» «Hay algo relacionado con el caso de Emilia. Es importante». «¿Le importaría que pasara a hablar con usted en persona?» La mano de Laura se apretó alrededor del teléfono. «Claro, sí, por favor, venga. Estaré allí en 15 minutos». Después de colgar, Laura se paseó por la sala, acomodando revistas que no necesitaban, ahuecando almohadas que no estaban planas. Su mente se llenaba de posibilidades. ¿Habrían encontrado a Emilia? ¿Eran sus restos? La incertidumbre era angustiosa. Cuando vio la patrulla detenerse por la ventana delantera, Laura ya estaba esperando en la puerta. El detective Herrera salió, con aspecto mayor del que recordaba.
Su cabello oscuro estaba ahora salpicado de canas, y se movía con la ligera inclinación de quien ha pasado demasiados años encorvado sobre expedientes. Señorita Fernández, asintió mientras se acercaba al porche. Por favor, llámame Laura, dijo, una formalidad que repetían cada vez que se encontraban, a pesar de conocerse desde hacía más de una década. Laura, la corrigió con suavidad. Gracias por recibirme con tan poca antelación. Pase, por favor, dijo ella, haciéndose a un lado. Pero él permaneció al pie de la escalera del porche. De hecho, creo que es mejor que vengas conmigo. Hemos encontrado algo, una prueba importante relacionada con el caso de Emilia. A Laura se le cortó la respiración. ¿Qué pasa? Encontramos la bicicleta de Emilia, dijo con rostro serio. ¿La bicicleta, dónde? ¿Cómo? Lo encontraron en una propiedad de Airbnb cerca de aquí. Sería mejor que me acompañaras para que pudieras identificarlo y confirmar que pertenece a Emilia. Laura no lo dudó. Tomó su bolso de la mesa del recibidor y cerró la puerta con llave. Mientras conducían por las conocidas calles del Valle de Monteverde, Laura se dio cuenta de que iban por Oakich Road, una ruta que tomaba a diario camino al trabajo. Al entrar en la entrada de una casa grande con paredes de cedro, Laura sintió un escalofrío. Paso por aquí todos los días, susurró, más para sí misma que para el detective. Paso por aquí todas las mañanas. El detective Herrera la miró con compasión mientras estacionaba el coche. Ya lo solucionaremos, Laura. La propiedad bullía de actividad, policías deambulando, algunos tomando fotos, otros hablando en pequeños grupos. Una cinta amarilla de escena del crimen acordonaba la zona del garaje, donde trabajaban varias personas con trajes forenses blancos. El detective Herrera la condujo al garaje. Un hombre con chaleco antibalas se acercó. Detective, hemos terminado de documentar la posición inicial del objeto, dijo. Gracias, respondió Herrera. Señorita Fernández, le presento a Ryan Johnson, el capataz de renovación que descubrió la bicicleta. Ryan asintió a Laura. Estábamos desmontando el hormigón para hacer reparaciones de fontanería y renovar todo el garaje cuando lo encontramos. Estaba completamente enterrado bajo el suelo. Laura lo siguió hasta el garaje, donde una sección del suelo de hormigón se había desprendido, dejando al descubierto un hoyo de 1 metro de profundidad. En el fondo, parcialmente cubierta de tierra y polvo de hormigón, había una pequeña bicicleta rosa con una cesta de plástico blanca sujeta al frente. Incluso cubierta de mugre, Laura la reconoció al instante. Es suya, dijo con voz apenas audible. Esa es la bici de Emilia. Se acercó al borde del pozo, atraída por la visión de algo que su hija había tocado, que había amado. La bicicleta estaba oxidada y deteriorada, pero inconfundible. ¿Estás seguro?, preguntó suavemente el detective Herrera. Laura asintió y señaló el manillar. ¿Esas decoraciones, las serpentinas moradas y rosas? Emilia nunca dejaba que nadie se las quitara. Le encantaban. La bicicleta fue colocada allí deliberadamente, añadió el capataz. No fue tapada accidentalmente durante la construcción, sino que fue enterrada a gran profundidad, con la intención de ocultarla. ¿Hubo algo más? La pregunta de Laura se fue apagando mientras el miedo le oprimía la garganta. El detective Herrera lo entendió. No hay restos humanos, Laura. ¿Solo la bicicleta? Laura asintió, el alivio se mezcló con el dolor renovado de ver la posesión de su hija después de tanto tiempo. Gracias por confirmarnos esto, dijo el detective Herrera. El equipo forense extraerá la bicicleta y la analizará en busca de huellas dactilares y cualquier rastro de ADN. Aunque después de 12 años bajo tierra, no estoy seguro de que podrán encontrar. ¿Has hablado con alguien sobre esto? ¿Con los dueños?, preguntó. Hemos contactado con el conserje de la propiedad, un hombre llamado Ernesto Malvar. Uno de mis agentes fue a recogerlo hace una media hora.
También tenemos la información de contacto de los últimos huéspedes que se alojaron aquí. Se marcharon ayer y viven en Madrid. Laura se quedó mirando la bicicleta rosa en el foso, la conexión más tangible con su hija que había tenido en 12 años. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que el dolor sordo de la pérdida, una chispa de esperanza. Mientras observaba el trabajo del equipo forense, tomó varias fotos de la bicicleta con su teléfono, con cuidado de no interrumpir la investigación. Los agentes forenses fueron meticulosos, documentando cada ángulo antes de prepararse para sacar la bicicleta de su tumba de hormigón. Trataremos esto con sumo cuidado, le aseguró un agente forense a Laura, al notar su mirada ansiosa. Cada detalle importa. El sonido de neumáticos sobre la grava anunció la llegada de otro vehículo policial. A través de la puerta abierta del garaje, Laura vio a 2 agentes uniformados escoltando a un hombre mayor hacia la casa. Parecía tener casi 50 años, con el pelo canoso y ralo y el rostro curtido. Estaba ligeramente encorvado y caminaba con el paso cauteloso de quien intenta aparentar menos. Ese es Ernesto Malvar, el conserje, dijo el detective Herrera, siguiendo la mirada de Laura. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Salieron, donde los agentes habían llevado al hombre para que se acercara a la patrulla. De cerca, Ernesto Malvar parecía aún más curtido, con profundas arrugas alrededor de la boca y una mirada nerviosa que alternaba entre el detective y Laura. Mr. Malvar, detective Herrera Vegan, ein detective Diego Herrera, lead investigator in the Emilia Fernández disappearance case. This is Laura Fernández, Emilia's mother. Ernesto asintió con rigidez, sin mirarlos directamente a los ojos. Oí que encontraron algo, dijo. Los oficiales no me dijeron mucho, solo que necesitaba venir aquí de inmediato. Hemos descubierto una bicicleta de niño enterrada bajo el piso de concreto del garaje, continuó el detective Herrera. El detective Herrera explicó que el objeto fue identificado como perteneciente a Emilia Fernández, quien desapareció hace 12 años cuando tenía 8 años. Ernesto abrió mucho los ojos al oír mencionar una bicicleta bajo el cemento. Alzó un poco la voz. No sé nada de eso. Solo soy el conserje. Me encargo de los huéspedes y del mantenimiento de la propiedad, nada más. Pero sé que el dueño mandó renovar su garaje. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando como cuidador de esta propiedad?, preguntó el detective Herrera. Unos 10 años, respondió Ernesto. Desde que el señor Hidalgo decidió alquilarla por Airbnb. ¿Y quién es el señor Hidalgo? Ernesto cambió el peso de un pie al otro. Vicente Hidalgo. Es el dueño. Ahora vive en Zúrich, Suiza, desde hace años. Viene 1 o 2 veces al año para revisar la propiedad, pero por lo demás confía en mí para que me encargue de todo. El detective Herrera mantuvo el contacto visual mientras continuaba su interrogatorio. ¿Cuándo fue la última vez que se renovó o reparó el piso del garaje? No desde que llegué, respondió Ernesto. La casa se construyó hace unos 13 años. El señor Hidalgo vivió aquí unos años antes de mudarse a Europa. Laura observaba el intercambio, intentando interpretar el lenguaje corporal de Ernesto. Había algo en su forma de mirar constantemente hacia el garaje, un nerviosismo que parecía excesivo incluso dadas las circunstancias. La voz del detective Herrera se endureció. Señor Malvar, seré directo con usted. Los principales sospechosos en este caso son las personas que han tenido acceso regular a esta propiedad, usted y el propietario. Que un invitado entierre una bicicleta bajo el hormigón sería muy inusual y difícil de lograr. Ernesto se sonrojó. ¿Crees que tuve algo que ver con esto? No me atrevería a hacer algo así. Soy un cuidador de propiedades, no un delincuente. No sé nada de ninguna niña ni bicicleta desaparecida. Necesitaremos los registros de todos los huéspedes que se han alojado aquí a lo largo de los años, dijo uno de los oficiales uniformados. Ernesto asintió rápidamente. Claro, claro.
Puedo proporcionarte todo eso. Esta propiedad es una de las favoritas de la zona. Algunos huéspedes se han quedado durante meses, incluso un año o dos, sobre todo desde que el teletrabajo se popularizó. Tengo todos los registros. ¿Estás sugiriendo que la bicicleta podría haber sido enterrada por un huésped de larga duración?, preguntó el detective Herrera con escepticismo. No insinúo nada, dijo Ernesto, levantando las manos a la defensiva. Solo digo que no sé cómo llegó ahí. Por lo que sabemos, podría haber estado ahí antes de que yo empezara a trabajar aquí. El detective Herrera intercambió miradas con uno de sus agentes, quien sacó una tableta y empezó a tocar la pantalla. Tras un momento, el agente habló. Según los registros del condado, esta propiedad se construyó en 2010, aproximadamente un año antes de la desaparición de Emilia Fernández en 2011. Bueno, ahí lo tienes, dijo Ernesto rápidamente. La bicicleta debió estar ahí durante la construcción, antes de que se vertiera el concreto. Ni siquiera trabajaba para el señor Hidalgo en ese entonces. La expresión del detective Herrera permaneció impasible. Necesitamos hablar con el señor Hidalgo lo antes posible. Mientras tanto, señor Malvar, le agradecería que se quedara en la ciudad y se pusiera a disposición para más interrogatorios. Ernesto asintió vigorosamente. Por supuesto, detective. Quiero ayudar en todo lo que pueda. Le daré toda la información que necesite. Laura observó cómo el detective Herrera ordenaba a sus agentes coordinarse con las fuerzas del orden internacionales para contactar a Vicente Hidalgo en Suiza. La propiedad sería registrada a fondo y se contactaría e interrogaría a todos los huéspedes que se habían alojado allí. El detective Herrera se volvió hacia Laura. Hemos avisado a los medios locales sobre el descubrimiento. Probablemente lleguen pronto. ¿Le gustaría hacer una declaración? Laura negó con la cabeza. No. No creo que pueda con eso ahora mismo. Esto es demasiado. Lo entiendo perfectamente, le aseguró. Haré que un oficial la escolte a casa. La mantendremos informada de todo lo que encontremos. Mientras Laura era conducida de vuelta a una patrulla, vio que empezaban a llegar furgonetas de noticias y a reporteros instalando cámaras en el límite de la propiedad. Ver la bicicleta de Emilia despertó algo en ella, una esperanza desesperada que había permanecido latente durante años. Pero con esa esperanza llegó el miedo a la decepción, a que le rompieran el corazón de nuevo. Mientras el agente la llevaba a casa, Laura observaba por la ventana las calles familiares del Valle de Monteverde, viéndolas con nuevos ojos. En algún lugar de este pueblo estaban las respuestas sobre lo que le había sucedido a su hija, y por primera vez en 12 años, sentía que podría encontrarlas. De vuelta en casa, Laura agradeció al policía por la escolta y se fue directamente a su habitación. Le daban vueltas la cabeza con los acontecimientos de la tarde, el hallazgo de la bicicleta de Emilia, el interrogatorio de Ernesto Malvar, la reanudación de la investigación. Se quitó la ropa de trabajo y se puso un chándal y una sudadera vieja de la universidad, y luego se dirigió descalza a su despacho en casa. La habitación que una vez fue el dormitorio de Emilia se había convertido en un espacio de trabajo cuando Laura ya no soportaba pasar por la puerta todos los días y ver las cosas de su hija intactas, esperando una devolución que nunca llegó. Las paredes ahora eran de un beige neutro en lugar del amarillo brillante que Emilia había elegido, pero Laura había conservado algunos de los dibujos de su hija enmarcados en la pared, sin querer borrarla por completo. Laura se sentó frente a su computadora e inició sesión en el foro en línea que había frecuentado durante la última década, la comunidad de apoyo para niños desaparecidos. El grupo había sido su salvavidas, conectándola con otros padres que comprendían su dolor y ayudándola a afrontar las complejas emociones de tener un hijo desaparecido. Sus manos temblaban ligeramente mientras creaba una nueva publicación. Hoy, después de 12 años, la policía encontró la bicicleta de Emilia enterrada bajo el hormigón del garaje de una propiedad alquilada por Airbnb en la ciudad. Paso por delante de esta casa todos los días de camino al trabajo. La investigación sigue en curso. Estoy muy emocionada,
Pero quería informarles a todos los que me han apoyado durante tanto tiempo. Este podría ser el respiro que hemos estado esperando. Adjuntó una foto de la bicicleta en el foso y pulsó publicar. Casi de inmediato, empezaron a aparecer notificaciones de miembros de la comunidad que respondían con mensajes de apoyo y esperanza. Mientras Laura revisaba las respuestas, vio una notificación de sus mensajes privados. Esperando un mensaje de un moderador del foro o de un miembro veterano, hizo clic, y lo que vio la dejó boquiabierta, horrorizada. El mensaje contenía una foto que reconoció, una que había compartido años atrás de Emilia en su bicicleta rosa frente a su casa. Pero esta versión había sido alterada de forma grotesca. El rostro sonriente de Emilia había sido reemplazado por lo que parecía ser una cabeza de cerdo muerta, toscamente retocada con Photoshop sobre el cuerpo de su hija. «Oh, Dios mío», susurró Laura, tapándose la boca. Debajo de la perturbadora imagen había un breve videoclip. Con dedos temblorosos, pulsó reproducir, arrepintiéndose al instante de su decisión. El vídeo mostraba a alguien cortando lo que parecía ser una cabeza de cerdo y luego envolviéndola en film transparente. La grabación era granulada y estaba mal iluminada, pero lo suficientemente nítida como para ser profundamente perturbadora. Acompañando a los medios de comunicación había un mensaje. Tu hija está tan muerta como este cerdo. Acéptalo y vive con ello. Laura sintió que la bilis le subía a la garganta. Cerró de golpe su portátil y corrió al baño, pero a duras penas llegó antes de vomitar en el inodoro. Se retorció hasta que no quedó nada, y luego se desplomó contra la fría pared de azulejos, temblando. Tras varios minutos, se armó de valor y regresó a la computadora. Necesitaba documentar esto antes de reportarlo al detective Herrera. Armándose de valor, volvió a abrir la laptop y tomó capturas de pantalla del mensaje, la foto alterada y el vídeo. Luego escribió una respuesta. ¿Quién eres? Si eres lo suficientemente hombre para enviar esta porquería, deberías ser lo suficientemente hombre para rebelarte. ¿Quién le haría algo tan cruel a una madre que ha sufrido durante 12 años? Hizo clic en el nombre de usuario del remitente con la esperanza de encontrar información sobre quién podría haber enviado un mensaje tan horrible. Pero el perfil era privado, sin seguidores ni seguidores visibles, lo que sugería que la cuenta se había creado únicamente para enviarle este mensaje. Laura paseaba por la habitación, intentando calmar su corazón acelerado. Después de unos minutos, volvió a la computadora y se obligó a ver el vídeo de nuevo, esta vez buscando cualquier detalle que pudiera ayudar a identificar al remitente. Pausó el vídeo en varios momentos, examinando cuidadosamente el fondo. No había mucho que ver, solo lo que parecía ser una superficie de madera al aire libre, posiblemente una mesa o un bloque de carnicero. En la esquina de un fotograma, vislumbró lo que podría haber sido un pino visible a través de una ventana. Laura compartió la foto y el vídeo con la comunidad y también se los envió al detective, con la esperanza de que alguien reconociera algo que ella había pasado por alto. Lo publicó con un mensaje explicando lo sucedido y pidiendo ayuda para identificar la cuenta o cualquier pista en la grabación. Mientras subía su publicación, sonó su teléfono. Era el detective Herrera. Acabo de ver lo que me enviaste, dijo sin preámbulos. ¿Cuándo recibiste esto? Justo ahora, respondió Laura, con la voz más firme de lo que esperaba. Publiqué una actualización sobre el hallazgo de la bici de Emilia en mi foro de soporte, y esto apareció en mis mensajes privados casi de inmediato. Nuestro equipo técnico está analizando el vídeo e intentando rastrear la cuenta. El detective Herrera dijo, una cosa que noté de inmediato, los árboles en el fondo del vídeo parecen árboles de hoja perenne alpinos europeos, ¿no? Especies que solemos ver por aquí. ¿Crees que podría ser el dueño de la propiedad? Vive en Suiza, ¿verdad? Es una posibilidad. No podemos descartarlo, admitió el detective Aaron. El momento es sospechoso. Contactamos con Ernesto Mayeri hoy temprano, y es posible que alertara al dueño.
Pero también podría ser alguien completamente ajeno, tal vez un troll que vio las noticias sobre la bicicleta y decidió ser cruel. ¿Encontraste algo más en la casa?, preguntó Laura. Hemos realizado una búsqueda exhaustiva de toda la propiedad, respondió el detective Aaron. No hay rastros de restos humanos ni ninguna otra evidencia relacionada con el caso de Emilia, lo cual es positivo. Seguimos procesando la escena, pero hasta ahora la bicicleta es nuestra única pista sólida. ¿Y qué hay de los invitados? ¿Ya has contactado con alguno? Todavía estamos contactándolos. Como se pueden imaginar, con años de historial de alquiler, será un proceso lento. Pero estamos priorizando las estancias largas y a cualquiera que estuviera allí en el momento de la desaparición de Emilia. El detective Aaron hizo una pausa y luego continuó: nuestro equipo forense ha completado su examen preliminar de la bicicleta. Como esperábamos, no encontraron huellas dactilares ni muestras de ADN utilizables. La bicicleta ha estado bajo tierra demasiado tiempo, el hormigón y la humedad han destruido cualquier evidencia biológica que pudiera haber estado presente. Laura cerró los ojos, intentando no dejar que la decepción la abrumara. «¿Entonces volvemos al punto de partida?», preguntó en voz baja. «Para nada», le aseguró el detective Aaron. «Encontrar la bicicleta es un gran avance. Nos indica que quienquiera que estuviera involucrado en la desaparición de Emilia tenía acceso a esa propiedad. Reduce significativamente nuestro enfoque». Tras finalizar la llamada, Laura regresó a su computadora. Su publicación en el foro había generado docenas de respuestas nuevas, con miembros que ofrecían análisis y apoyo. Algunos coincidieron con el detective Aaron en que los árboles del vídeo parecían ser especies europeas, mientras que otros señalaron inconsistencias que sugerían que la grabación podría haber sido alterada digitalmente o incluso generada por inteligencia artificial. Laura pasó las siguientes horas leyendo y respondiendo comentarios, agradecida por la distracción y la experiencia colectiva de la comunidad. Con cada mensaje de apoyo, se sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de afrontar lo que surgiera en la investigación. Pero por debajo de todo eso corría una corriente de terror: alguien quería que dejara de buscar a Emilia. Alguien quería hacerle creer que su hija estaba muerta, y que alguien podría haberla estado observando durante años, esperando el momento en que volviera la esperanza, solo para aplastarla una vez más. El resto del día y la noche transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos mientras Laura seguía participando en el foro en línea. La comunidad se había unido a ella, ofreciéndole análisis del perturbador vídeo y la foto, además de apoyo emocional. Los expertos técnicos del grupo examinaron las imágenes fotograma a fotograma. «La iluminación es inconsistente entre fotogramas», escribió un miembro, «y hay un extraño artefacto alrededor de los bordes de la cabeza del cerdo que sugiere manipulación digital. Trabajo en autenticación de vídeo. Esto me parece una composición», comentó otro. «Imágenes reales de la carnicería mezcladas con elementos generados por IA para que parezca que ocurrió en un lugar específico». Laura se aferró a estos análisis técnicos, prefiriendo pensar en la mecánica del vídeo en lugar de en su horrible contenido o en lo que podría significar para el destino de Emilia. A medida que la noche avanzaba, se dio cuenta de que había perdido por completo la noción del tiempo. El reloj digital de su computadora marcaba casi medianoche. Cerró sesión en el foro, prometiendo informar al grupo si descubría algo nuevo, y apagó la computadora. Aunque agotada, Laura sabía que no podría conciliar el sueño, su mente estaba demasiado activa, pensando en escenarios y posibilidades. A pesar de esto, siguió con su rutina nocturna: lavarse la cara, cepillarse los dientes, ponerse el pijama. En la cama, miraba fijamente al techo, observando las sombras que proyectaban los faros de los coches que pasaban, la bicicleta enterrada en el hormigón, la inquietante foto alterada, el vídeo de la cabeza de cerdo, el nerviosismo de Ernesto Mayerie, el dueño de la propiedad en Suiza, el momento de todo. Parecía imposible que fuera casualidad. Laura cambió de postura, buscando un consuelo que no llegaba. Si el remitente de ese mensaje estaba en Europa, como había sugerido el detective Aaron, se encontraba a miles de kilómetros de distancia,
escondido tras una pantalla, atormentándola a distancia. ¿Pero por qué? ¿Qué podría motivar a alguien a ser tan cruel con una madre que ya había sufrido el peor dolor imaginable? ¿Y qué hay de ese mensaje final? Acéptalo y vive con ello. ¿Acaso pretendía sugerir que Emilia realmente se había ido, que Laura debía abandonar la esperanza? ¿O era una amenaza, una advertencia para que dejara de buscar la verdad ahora que se habían encontrado pruebas? Pasaron las horas y el sueño seguía eludiéndola. Laura vio cómo cambiaban los números digitales en su reloj de noche, 1:17 de la madrugada, 2:42 de la madrugada, 3:28 de la madrugada. A las 4 de la madrugada, se había rendido por completo. «Esto es ridículo», murmuró, encendiendo la lámpara de la mesilla. «Si no puedo dormir, al menos puedo ser productiva». Laura se levantó de la cama y se puso unos vaqueros negros y un suéter verde suave. Recogió su caja de utensilios de repostería, su uniforme de chef y su bolso. No era raro que llegara temprano al refugio del alba, aunque las 4 de la madrugada era una hora extrema incluso para ella. Pero la dueña de la panadería, Marge, le había dado a Laura su propia llave de la puerta trasera años atrás, confiándole plenamente el negocio que había construido durante 3 décadas. «A los hornos no les importa la hora», le había dicho Marge. «Y a mí tampoco, siempre que los pasteles estén buenos». La panadería se había convertido en el santuario de Laura tras la desaparición de Emilia. Había algo terapéutico en las medidas precisas, el trabajo físico de amasar, la magia transformadora del calor que transformaba ingredientes sencillos en algo hermoso. En la cocina, Laura podía concentrarse en crear algo tangible, algo que alegrara a los demás, cuando no había podido proteger lo que más le importaba. Cargó sus provisiones en el coche y salió marcha atrás de la entrada. Las calles del Valle de Monteverde estaban desiertas a esa hora, la única iluminación provenía de alguna farola ocasional y del tenue resplandor del amanecer que comenzaba a iluminar el cielo del este. Laura conducía despacio, aún procesando mentalmente los sucesos del día anterior. Quizás para cuando terminara su turno, habría noticias del detective Aaron. Quizá habrían identificado al remitente de ese horrible mensaje o encontrado alguna prueba en la bicicleta que inicialmente se había pasado por alto. Mientras conducía por la ruta familiar hacia la panadería, sus faros iluminaron la carretera desierta. El pueblo estaba en silencio, a la mayoría de los residentes aún les faltaban horas para despertar. Siguió la sinuosa calle que conducía al centro, aminorando la marcha automáticamente al acercarse a la curva cerca de la casa de Airbnb donde se había encontrado la bicicleta de Emilia. Algo le llamó la atención al acercarse a la propiedad, una luz visible entre los árboles, proveniente de una de las ventanas de la casa. Laura frunció el ceño. El detective Aaron le había dicho que la propiedad estaba bajo investigación policial y que no debería haber nadie allí. Mientras ella observaba, la luz se apagó de repente, sumiendo la casa nuevamente en la oscuridad. «Qué raro», murmuró Laura. «Puede que la policía dejara a un agente vigilando la escena, pero ¿por qué estarían encendiendo y apagando las luces a las 4 de la madrugada?» Instintivamente, Laura redujo la velocidad y giró hacia el camino privado que conducía a la casa. Condujo con cautela, manteniendo las luces encendidas, pero acercándose con precaución. Al acercarse, vio una camioneta blanca estacionada cerca de la casa. No era un vehículo policial. Laura aparcó su coche a poca distancia y apagó el motor. Dudó si llamar al detective Aaron inmediatamente, pero decidió echar un vistazo más de cerca primero. Si no era nada, no quería despertarlo a esa hora sin motivo alguno. Salió del coche y cerró la puerta silenciosamente, empujándola suavemente en lugar de dar un portazo. El aire del amanecer era fresco y húmedo contra su piel. Manteniéndose cerca de la línea de árboles para protegerse, se dirigió hacia la casa. Laura vio movimiento cerca de la entrada de la propiedad, una figura que caminaba apresuradamente desde la casa hacia la camioneta blanca. Ernesto Mayerie, el conserje, estaba encorvado, cargando algo que ella no pudo distinguir desde la distancia.
Colocó el objeto en la camioneta y se quedó paralizado al oír los pasos de Laura en el camino de grava. —¿Quién anda ahí? —gritó con la voz tensa por la alarma. Laura dudó, pero luego apareció. —Es Laura Fernández —dijo, caminando hacia él. La madre de Emilia. El rostro de Ernesto era difícil de leer en la oscuridad, pero su lenguaje corporal decía mucho. Sus hombros se tensaron y dio medio paso hacia su camioneta. —¿Qué haces aquí a esta hora? —preguntó con voz tensa. —Podría preguntarte lo mismo —respondió Laura, deteniéndose a unos metros. Creí que esta propiedad estaba prohibida durante la investigación. Iba al trabajo y vi luces encendidas. Ernesto cambió el peso de un pie a otro. El señor Vicente, el señor Hidalgo, me pidió que recuperara unos documentos importantes de la casa, papeles del seguro y registros de la propiedad que la policía necesita para su investigación. Me dio permiso para recogerlos. Laura lo estudió, notando cómo sus ojos se movían de un lado a otro sin detenerse nunca en su rostro por más de un segundo a las 4 de la mañana. El señor Hidalgo está en Suiza. Ya es media mañana allá, dijo Ernesto rápidamente. Llamó al despertarse y enterarse de lo que estaba pasando. La policía necesitaba estos papeles de inmediato, y yo debía conseguirlos cuanto antes. La explicación parecía plausible, pero algo en la actitud de Ernesto inquietaba a Laura. Parecía demasiado nervioso, demasiado ansioso como para justificar su presencia. Solo sigo las instrucciones de mi jefe, continuó Ernesto, acercándose al conductor de la camioneta. Necesito entregar estos papeles a la comisaría ahora mismo. No debería quedarse por aquí, señorita Fernández. Esto es la escena de un crimen. Laura asintió lentamente. De todas formas, voy en dirección contraria, dijo, señalando hacia el camino por el que había venido. Voy camino al trabajo. Ernesto asintió brevemente y subió a su camioneta. Laura observó cómo el motor arrancaba y la camioneta se alejaba por el camino privado. Una vez dentro de su vehículo, Laura buscó inmediatamente su teléfono y llamó al detective Aarón. A pesar de lo temprano que era, contestó al tercer timbrazo, alertado por su voz. —Laura, ¿está todo bien? —No estoy segura —respondió, explicando rápidamente lo que acababa de presenciar. —¿Dijo que tenía permiso para entrar a la casa? —preguntó el detective Aarón, con tono más agudo. —Sí, para recopilar documentos para el dueño. Afirmó que eran necesarios para la investigación. —Eso es totalmente falso —dijo el detective Aarón con firmeza. Nadie tiene permiso para entrar en esa propiedad ahora mismo, y menos en plena noche. Sea lo que sea que estuviera haciendo Ernesto, tenemos que detenerlo. Hacer eso no fue autorizado por nosotros. Laura sintió un escalofrío recorrerla. ¿Debería seguirlo? Se fue hace unos minutos. Rotundamente no, respondió el detective Herrera de inmediato. Podría ser peligroso, sobre todo si se siente acorralado. Quédese donde está. Enviaré agentes a su ubicación ahora mismo y enviaré a otros a buscar la camioneta de Ernesto. De hecho, ya no estoy en casa, explicó Laura. Estoy en mi coche en la carretera principal. Ernesto ya se fue. ¿En qué dirección se fue? Weston, camino de los Robles. Quédate donde estás, Laura, o regresa. Nos encargaremos de esto. Lo encontraremos. Laura accedió y colgó. Se sentó en su coche, con el motor en marcha, pensando a 1000 por hora. ¿Qué había estado haciendo Ernesto en la casa? ¿Qué se había llevado y por qué, a esa hora, cuando creía que nadie lo vería? La respuesta le llegó con repentina claridad. Estaba eliminando pruebas, algo que lo vinculaba con la desaparición de Emilia, algo que no podía arriesgarse a que la policía encontrara. Las manos de Laura se apretaron sobre el volante. Le había prometido al detective Herrera que no seguiría a Ernesto, pero algo en su interior,
la madre que había pasado 12 años buscando respuestas, no podía simplemente irse, no cuando la verdad podría estar tan cerca. Puso el coche en marcha y giró hacia el oeste por el camino de los robles, siguiendo el camino que había tomado la furgoneta de Ernesto. Mantendría la distancia, se dijo. No lo confrontaría, solo vería a dónde iba, qué hacía con lo que se había llevado de la casa. Ese camino también podría llevar al refugio del Alba. Laura continuó conduciendo hacia el oeste por el camino de los robles, vigilando atentamente la furgoneta blanca de Ernesto. El camino serpenteaba a través de un denso bosque, con pocas casas y aún menos farolas. En la oscuridad previa al amanecer, Laura dependía en gran medida de las luces delanteras para sortear las curvas y los desniveles del pavimento. No intentaba alcanzar a Ernesto, de hecho, prefería mantener una distancia prudencial. Su objetivo era simplemente descubrir a dónde iba y qué hacía. Consultó su GPS para confirmar que seguía en el camino correcto. El camino de los robles era bastante recto durante varios kilómetros, aunque serpenteaba a través del terreno forestal. Según el mapa, si seguía por este camino, llegaría a la avenida de las colinas, que la llevaría de vuelta al pueblo desde el extremo oeste, no lejos de donde se encontraba el refugio del Alba. Esta certeza la tranquilizó, no se estaba desviando del todo, aún podría llegar a tiempo al trabajo si este desvío no le tomaba demasiado tiempo. Después de conducir unos 10 minutos, Laura empezó a preocuparse de que se hubiera perdido la camioneta de Ernesto o que éste se hubiera metido en un camino lateral que ella no había visto. Justo cuando estaba considerando dar la vuelta, vio una camioneta blanca estacionada en el arcén, parcialmente oculta por los árboles. Laura redujo la velocidad de inmediato, se hizo a un lado, deteniéndose mucho más atrás y apagando las luces. No quería que Ernesto se diera cuenta de que lo seguían. Desde esa distancia, apenas podía distinguir la silueta de la camioneta en la creciente luz del amanecer. Sin saber qué hacer, Laura decidió bajar la ventanilla, con la esperanza de oír algún sonido que le diera una pista sobre lo que hacía Ernesto. Al bajar la ventanilla, percibió un ligero olor a humo, ácido y químicos, nada del agradable aroma de una fogata. Laura miró entre los árboles y vio finas volutas de humo negro que se elevaban del bosque, no lejos de donde Ernesto había aparcado. Estaba quemando algo. Dudó en su próximo paso. ¿Debería llamar al detective Herrera ahora? ¿Pero qué le diría exactamente? ¿Que Ernesto se había parado y podría estar quemando algo en el bosque? No había mucha información, y para cuando llegara la policía, Ernesto podría haberse ido hacía rato. Mientras Laura sopesaba sus opciones, vio movimiento junto a la camioneta. Ernesto emergió de entre los árboles cargando lo que parecía ser un barril de metal. Incluso desde la distancia, Laura pudo ver que era un barril para quemar, de esos que se usan para contener el fuego de forma segura al quemar desechos de jardín. Ernesto lo cargó en la parte trasera de su camioneta. Sus movimientos eran apresurados y ansiosos, miraba constantemente a su alrededor, claramente preocupado por ser visto. Laura se hundió aún más en su asiento. Aunque estaba bastante lejos y oculta por los árboles, Ernesto no dio señales de haberla visto. Una vez asegurado el barril, Ernesto se subió rápidamente al asiento del conductor de su camioneta y arrancó el motor. Laura vio cómo se encendían las luces delanteras y él volvía a la carretera, continuando hacia el oeste. Laura esperó a que la camioneta de Ernesto desapareciera en una curva antes de volver a arrancar el coche y seguirlo, manteniendo la distancia. Intentó llamar al detective Herrera de nuevo, pero la señal en esa zona era débil, con solo una barra en su teléfono. Cuando el detective contestó, su voz sonó entrecortada y con interferencias. «Laura, ¿te oigo?» «¿Dónde?» Ernesto se paró en el bosque, dijo Laura en voz alta, esperando que la señal mejorara. «Está quemando algo en un barril. Va otra vez hacia el oeste por el camino de los robles. No lo sigas, es peligroso». «Intentaré llamar de nuevo cuando tenga mejor señal», respondió Laura. Frustrada por la mala conexión,
Pero decidida a no perder de vista a Ernesto, siguió adelante. Lo que sea que estuviera haciendo era tan sospechoso que sintió la necesidad de hacerlo en secreto de madrugada, y dada la situación, apenas horas después de que se descubriera la bicicleta de Emilia, Laura no pudo evitar pensar que estaba relacionado con el caso de su hija. El camino serpenteaba por el bosque durante varios kilómetros más antes de que Laura notara que la furgoneta de Ernesto aminoraba la marcha. Giró hacia un estrecho camino lateral que Laura podría haber pasado por alto si no hubiera estado atenta. Pasó la curva y se detuvo al perderse de vista. Consultando su GPS, Laura vio que el camino lateral conducía a una pequeña zona residencial llamada Calle de los Pinos Susurrantes, una calle sin salida con solo unas pocas casas separadas. Debía de ser allí donde vivía Ernesto. Laura esperó unos minutos y luego condujo lentamente hacia la curva. La tomó con cuidado, manteniendo las luces bajas y avanzando lentamente para minimizar el ruido. El carril era estrecho y estaba densamente arbolado a ambos lados, lo que proporcionaba buena cobertura. Después de unos 400 metros, los árboles se dispersaron, revelando un pequeño claro con varias casas bastante alejadas de la carretera. Laura estacionó al borde del bosque, donde su auto pasaría desapercibido, y usó la cámara de su teléfono para ampliar la escena. La camioneta de Ernesto estaba estacionada frente a una modesta casa de una planta con revestimiento azul desgastado. Ella lo observó mientras descargaba el barril de su camioneta y lo llevaba al costado de la casa, desapareciendo de la vista. Cuando Ernesto regresó a su camioneta, Laura se sorprendió al verlo empujando lo que parecía ser un carrito. Desde la distancia era difícil distinguir los detalles, pero el objeto era claramente rojo, un camión de bomberos, se dio cuenta sobresaltada, de los que se usan para transportar artículos a través de instalaciones industriales o almacenes. Ernesto aparcó el camión junto a la camioneta, con la puerta ya abierta, y subió algo pesado del mismo al vehículo. Luego lo metió de vuelta en la casa. Estuvo ausente un buen rato, dejando a Laura preguntándose qué estaría haciendo para requerir semejante equipo. Revisó su teléfono de nuevo, esperando que la señal hubiera mejorado, pero seguía mostrando solo una barra. Intentó llamar al detective Herrera de todos modos. «Detective, estoy en la calle de los Pinos Susurrantes», dijo en cuanto él respondió, hablando con claridad y esperando que la oyera. «Ernesto vive aquí. Ha traído el barril de quema a su casa y ahora tiene una especie de carrito rojo. Creo que está moviendo algo pesado». Esta vez la voz del detective se escuchó más clara. «Laura, escúchame. Esto es extremadamente peligroso. Necesito que abandones esa zona inmediatamente. Nuestros agentes están en camino, pero tardarán en llegar. No te acerques a Ernesto ni a su propiedad». «No lo haré», prometió Laura. «Me quedo en mi coche, bien escondida». «Entiendo», dijo el detective Herrera, suavizando un poco el tono. «Pero su seguridad es primordial. Por favor, conduzca de vuelta al pueblo ahora mismo. Nosotros nos encargamos de Ernesto». Laura dudó, dividida entre su deseo de ver lo que hacía Ernesto y su reconocimiento del peligro potencial. «Está bien», dijo finalmente. «Me voy». Pero mientras se preparaba para arrancar el coche, Laura vio a Ernesto salir de su casa otra vez, empujando el camión de bomberos hacia su camioneta. Laura mantenía la mirada fija en la casa de Ernesto, observándolo forcejear con el camión en su camioneta. Parecía estar descargando algo pesado del camión al vehículo. Sus movimientos eran trabajosos y torpes. Desde su posición privilegiada, Laura podía verlo agacharse y esforzarse, pero no podía distinguir qué estaba sujetando. Una vez que terminó, Ernesto cargó el carrito en la camioneta antes de cerrar las puertas. Luego se dirigió a la puerta del conductor y subió. Laura tomó rápidamente varias fotos con su teléfono, ampliando al máximo el zoom. Las imágenes estaban granuladas en la tenue luz de la mañana, pero podrían ser una prueba valiosa más adelante. ¿Por qué estaría moviendo objetos pesados a estas horas?, se preguntó en voz alta,
sobre todo justo después de que la policía encontrara la bicicleta de Emilia. La pregunta le daba vueltas en la cabeza mientras seguía vigilando la casa de Ernesto. Después de varios minutos, reapareció, empujando el carrito hacia su camioneta por tercera vez. Como antes, le costó mucho transferir lo que había en el carrito al vehículo. Este es el tercer viaje, pensó Laura. Una vez que Ernesto terminó el traslado, cargó el carrito en la camioneta, cerró las puertas traseras y se sentó al volante. Revisó nuevamente la señal de su teléfono y llamó al detective Herrera, manteniendo la voz baja a pesar de la distancia entre ella y la propiedad de Ernesto. Ernesto está cargando algo de su casa en su camioneta con un camión de bomberos, informó en cuanto el detective respondió. Ya ha hecho 3 viajes y acaba de terminar el último. ¿Dónde se encuentra exactamente ahora?, preguntó el detective Herrera con voz tensa. Sigo en la calle de los Pinos Susurrantes, aparcado junto a los árboles, dijo Laura. No me ve, pero se sube a la furgoneta. Creo que está a punto de irse. Nuestros agentes aún están a varios minutos de distancia, respondió el detective Herrera. ¿Puedes ver hacia dónde se dirige sin que te vean? Sí. Solo hay un camino para salir de este callejón sin salida. Tendrá que pasar por mi lado para irse. Laura observó cómo Ernesto arrancaba su camioneta y conducía lentamente por el camino hacia la carretera principal. Se agachó en el asiento al acercarse la camioneta, para no ser vista. Vuelve hacia Camino de los Robles, susurró al teléfono. En cuanto la camioneta de Ernesto pasó y giró hacia la carretera principal, Laura vio varias patrullas con las luces encendidas, pero sin sirenas, acercándose a toda velocidad a la calle sin salida. Debían de conducir con las sirenas apagadas para no alertar a Ernesto. La primera patrulla redujo la velocidad al acercarse a la intersección, y Laura vio al detective Herrera dentro, hablando con urgencia por la radio. Las demás patrullas siguieron adelante, presumiblemente persiguiendo la camioneta de Ernesto. Laura arrancó su coche y salió a la carretera, siguiendo a distancia los vehículos policiales. Al doblar una curva, vio que los agentes habían bloqueado la carretera, impidiendo el paso de la furgoneta de Ernesto. La policía había posicionado sus vehículos estratégicamente, sin dejarle a Ernesto ninguna vía de entrada ni de salida. Laura estacionó su auto a una distancia prudencial y observó cómo los oficiales se acercaban a la camioneta de Ernesto con las armas desenfundadas, ordenándole salir del vehículo con las manos a la vista. Ernesto obedeció, bajando lentamente, con el rostro resignado. El detective Herrera se acercó. Una vez que Ernesto estuvo asegurado y esposado, 2 agentes permanecieron con el sospechoso, mientras otros se dirigían a la parte trasera de la camioneta. Con guantes, abrieron las puertas traseras. Laura no podía ver lo que había dentro desde su posición, pero vio la reacción de los agentes, conmoción seguida de urgencia. El detective Herrera habló rápidamente por la radio, en cuestión de minutos, llegó una ambulancia al lugar, con sus luces destellantes contra los árboles. Incapaz de contener su curiosidad y preocupación, Laura salió de su coche y caminó hacia el lugar. Un agente uniformado se acercó para interceptarla, pero el detective Herrera la vio y le indicó que pasara. ¿Qué encontraste?, preguntó Laura mientras se acercaba. La expresión del detective Herrera era sombría. Deberías prepararte, Laura. Esto es difícil. La condujo hasta la parte trasera de la camioneta, donde los oficiales la vigilaban cuidadosamente. Estoy viva, dijo rápidamente el detective Herrera al ver el horror en el rostro de Laura. Los 3 parecen estar muy sedados, pero respiran. Laura miró fijamente las bolsas para cadáveres, mientras su mente luchaba por procesar lo que veía. Es una de ellas, Emilia, susurró. Antes de que la detective Herrera pudiera responder, uno de los técnicos médicos abrió con cuidado la cremallera de la primera bolsa, revelando la figura completa de una joven de cabello rubio pálido. Aunque sus rasgos eran los de una adulta, no los de la niña de 8 años que Laura recordaba, el rostro de su hija era inconfundible. Emilia, susurró Laura,
con las piernas casi a punto de ceder. La detective Herrera la sujetó del brazo para estabilizarla. «Necesitamos llevarlos al hospital de inmediato», gritó un paramédico. «Están estables, pero con mucha medicación». Laura observó en silencio atónito cómo el equipo médico trasladaba cuidadosamente las 3 bolsas para cadáveres a camillas y las cargaba en la ambulancia que esperaba, Emilia y otras 2 mujeres jóvenes, todas inconscientes pero vivas. Al otro lado de la calle, Ernesto estaba esposado entre 2 oficiales. Al ver que Laura lo miraba, su rostro se contorsionó de rabia. «Debiste haberlo aceptado», le gritó. «Está muerta para mí, y también lo habría estado para ti si no hubieras interferido». Laura dio un paso hacia él, con la ira apoderándose de ella. «¿Cómo pudiste?», preguntó. «¿Cómo pudiste arrebatármela?» «Era solo una niña», escupió Ernesto al suelo, con los ojos encendidos de odio retorcido. «Deberías haberlo aceptado». «Ya basta», interrumpió el detective Herrera, indicándoles a los agentes que se llevaran a Ernesto. Lo llevaron a una patrulla y lo sentaron en el asiento trasero. «Reconocí esa frase», dijo Laura con voz temblorosa. «Es el mismo mensaje que recibí en línea: tu hija está muerta como un cerdo. Acéptalo y vive con ello». Fue él quien me envió ese horrible mensaje y vídeo. «Añadiremos eso a los cargos», le aseguró el detective Herrera. «Ahora mismo, la prioridad es que esas mujeres reciban atención médica. ¿Te gustaría ir en la ambulancia con Emilia?». Laura asintió, incapaz de hablar por la opresión en la garganta. Tras 12 años de búsqueda, de esperanza contra toda esperanza, su hija estaba viva, cambiada, adulta, traumatizada más allá de lo imaginable, pero viva. Al subir a la ambulancia junto a la camilla de Emilia, Laura tomó con delicadeza la mano de su hija. Era más grande de lo que recordaba, con los dedos más largos, las uñas bien cortadas pero sin pintar. No era la mano de la niña de 8 años que se había marchado en su bicicleta rosa, sino la mano de una joven que había soportado horrores inimaginables. «Estoy aquí, Emilia», susurró Laura, apretándola suavemente. «Nunca dejé de buscarte. Nunca me rendí». Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron y el vehículo comenzó a moverse, Laura agarró fuerte la mano de su hija y prometió no soltarla nunca más. La ambulancia recorrió a toda velocidad las calles matutinas del Valle de Monteverde, con su sirena cortando la quietud del amanecer. Laura se sentó junto a la camilla de Emilia, cogiendo la mano de su hija y observando su rostro, un rostro que había madurado, pasando de ser la niña de mejillas redondeadas de sus recuerdos a una joven de 20 años. Los rasgos de Emilia eran serenos en la inconsciencia, su respiración era regular. El paramédico le había asegurado a Laura que sus signos vitales eran estables, aunque no sabrían el alcance de su condición hasta que llegaran al hospital y los médicos pudieran realizar una evaluación adecuada. «¿Cuánto tiempo estará inconsciente?», preguntó Laura al paramédico, que monitoreaba los signos vitales de Emilia. «Es difícil decirlo sin saber exactamente qué le administraron», respondió el paramédico, «pero a juzgar por sus reacciones a los estímulos, creo que empezará a recuperarse en pocas horas, una vez que los efectos de los medicamentos empiecen a desaparecer». La ambulancia llegó a la sala de urgencias del Hospital Monteverde Memorial, donde esperaba un equipo médico. Las puertas se abrieron y la camilla de Emilia fue descargada rápidamente y trasladada al edificio, seguida de cerca por Laura. «La llevaremos a la sala de trauma 2», indicó un médico con uniforme azul. «Las otras 2 víctimas están en las salas 1 y 3». Laura escuchó mientras el paramédico informaba al personal del hospital sobre el estado de Emilia, transmitiéndole sus signos vitales y sus observaciones durante el traslado. El equipo médico trabajó eficientemente, transfiriendo a Emilia a una cama de hospital y conectándola a monitores que mostraban su frecuencia cardíaca, presión arterial y niveles de oxígeno. Laura esperó afuera hasta que, después de un rato, una enfermera se acercó y le tocó suavemente el brazo. «Señorita Fernández, la policía quisiera hablar con usted». Laura siguió a la enfermera hasta una sala de espera privada, donde el detective Herrera ya la esperaba.
¿Cómo está?, preguntó mientras Laura se sentaba pesadamente en una silla frente a él. Estable, respondió Laura con voz distante. Sigue inconsciente. La están examinando. El detective Herrera asintió. Tenemos agentes apostados afuera de cada baño de mujeres, ya están a salvo. ¿Han identificado a las otras dos mujeres? Creemos que sí, dijo Herrera con cautela. Los diarios de Ernesto Mayerie, junto con los informes de personas desaparecidas que coinciden con sus edades y descripciones físicas, confirman que son Carla Benítez y Julia Ramírez. Carla desapareció de Barcelona hace 11 años, a los 9 años, y Julia desapareció durante una excursión escolar en Madrid hace 13 años, también a los 9 años. Laura cerró los ojos brevemente, imaginando a las otras madres que pronto recibirían llamadas que cambiarían sus vidas para siempre, tal como la suya había cambiado horas antes, cuando encontraron la bicicleta de Emilia. ¿Y Ernesto? ¿Ha dicho algo?, preguntó, abriendo los ojos de nuevo. No mucho más allá de su arrebato en la escena, respondió Herrera. Ha invocado su derecho a un abogado. Pero encontramos mucho en su casa, diarios, fotografías, registros que guardaba del desarrollo de las niñas. Parece que mantenía una fantasía retorcida de ser su cuidador en lugar de su captor. Como los mantuvo ocultos tanto tiempo, nadie visitaba nunca su casa. La casa tiene un búnker antitormentas debajo, convertido en una sala de estar insonorizada. Por lo que sabemos, los guardaba allí la mayor parte del tiempo, sobre todo cuando tenía visitas, lo cual era poco frecuente. Es un poco solitario. Laura se estremeció al pensar en Emilia y las otras chicas viviendo bajo tierra durante años, ocultas del mundo. También encontramos su portátil, continuó el detective Herrera. Nuestro equipo técnico confirmó que él fue quien les envió esa foto y ese vídeo manipulados. Creó una cuenta nueva solo para ese fin. El vídeo fue, como sospechaban algunos miembros del foro, alterado digitalmente con inteligencia artificial para que pareciera grabado en Europa, para levantar sospechas sobre el dueño de la propiedad. Laura se dio cuenta de lo que estaba haciendo, intentar desviar la atención de sí mismo. Hemos estado en contacto con las autoridades suizas, añadió Herrera. Han entrevistado al señor Hidalgo. Admite haber ordenado la renovación, pero niega tener conocimiento de esta situación. Seguiremos investigando su posible implicación. Un médico entró en la sala de espera. ¿Señorita Fernández? Soy el doctor Patel. He terminado el examen inicial de su hija. Laura se levantó rápidamente. ¿Cómo está? ¿Está despierta? Todavía no, dijo el doctor. Patel con suavidad, pero muestra signos de recuperación de la sedación. Físicamente, su estado es notablemente bueno considerando las circunstancias. Está desnutrida, pero no gravemente, y no encontramos signos de traumatismo físico más allá de algunas fracturas antiguas ya curadas en su brazo izquierdo y tobillo derecho. Laura se obligó a hacerse la pregunta que la había atormentado desde que encontraron a Emilia: ¿qué hay del abuso sexual? La expresión del doctor Patel se mantuvo cuidadosamente neutral. No encontramos evidencia de agresión o abuso sexual. Según lo que nos han contado las tres mujeres, Ernesto Mayerie mantenía con ellas lo que él llamaba una relación paternal, controladora y psicológicamente abusiva, pero no de naturaleza sexual. El alivio que Laura sintió ante esa noticia fue abrumador. Aunque el trauma psicológico del cautiverio de Emilia tardaría años en sanar, saber que su hija se había librado de ese horror en particular le pareció una pequeña misericordia. ¿Cuándo podré volver a verla?, preguntó Laura. Puede entrar ahora si lo desea, dijo el doctor Patel. La hemos trasladado a una habitación privada. Es posible que empiece a recuperar la consciencia pronto, y tener una presencia familiar podría serle útil. Laura se volvió hacia el detective Herrera. Necesito estar con ella. Claro, asintió. Te veré luego. Necesitaremos las declaraciones de las tres mujeres cuando puedan,
pero eso puede esperar hasta que reciban el alta médica. Laura siguió al doctor Patel por los pasillos del hospital hasta una habitación custodiada por un agente uniformado. Dentro, Emilia yacía en una cama de hospital, conectada a varios equipos de monitoreo. Tenía los ojos cerrados, pero su respiración parecía diferente, menos profunda, más natural. Laura acercó una silla a la cama, una vez más, tomó la mano de Emilia. «Estoy aquí, cariño», dijo con dulzura. «Ya estás a salvo». Durante casi una hora, Laura se sentó junto a Emilia, a veces hablándole suavemente, a veces simplemente observando la respiración de su hija. Alrededor de las 8 de la mañana, notó que los párpados de Emilia empezaban a parpadear. «Emilia», Laura se acercó. «¿Me oyes?». Los ojos de Emilia se abrieron lentamente, desenfocados al principio, luego se aclararon gradualmente al observar su entorno. Cuando su mirada se posó en Laura, hubo un instante de confusión seguido de un destello de reconocimiento. «Mamá», su voz era ronca, apenas un susurro. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. «Sí, cariño. Soy yo». Emilia abrió mucho los ojos al recobrar la consciencia. «¿Dónde estoy?». «¿Dónde está Ernesto?». El miedo se apoderó de su voz. «Estás en el hospital», le aseguró Laura rápidamente. «Han arrestado a Ernesto. Ya no puede hacerte daño. Ya estás a salvo». Emilia miró a Laura como si intentara convencerse de que lo que veía era real. Pensé que no te volvería a ver». Las lágrimas de Laura se derramaron. «Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de tener esperanza». Una enfermera entró en la habitación, y al ver que Emilia estaba despierta, revisó rápidamente sus signos vitales antes de ir a avisar al médico. El doctor Patel regresó momentos después, acompañado del detective Herrera. «Hola, Emilia», saludó amablemente el doctor Patel. «Soy el doctor Patel. ¿Cómo te encuentras?». «Mareada», respondió Emilia. «Cansada, pero bien». «Es normal», dijo el doctor Patel. «El efecto de la medicación que le dieron aún está desapareciendo. Vamos a cuidarle muy bien». El detective Herrera dio un paso al frente. «Emilia, soy el detective Herrera. No quiero agobiarte, pero cuando te sientas con ánimos, nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre lo sucedido». Emilia asintió lentamente. «De acuerdo». «¿Las otras chicas, Carla y Julia, también están aquí? ¿Están bien?». «Sí», le aseguró Laura. «Los dos están aquí y a salvo». El detective Herrera agregó: «Todavía están inconscientes, pero los médicos esperan que se recuperen, igual que usted». Emilia pareció relajarse un poco ante eso. «Esta noticia es buena». «Prometí que los protegería», dijo Laura, apretando la mano de su hija. «Lo hiciste, cariño». Se cuidaron mutuamente, y ahora están en casa. El doctor Patel intervino con suavidad. «Emilia necesita descansar, pero si se siente con fuerzas para responder algunas preguntas primero, eso podría ser útil para la investigación». Emilia sintió. «Quiero ayudar. Quiero que se quede encerrado para siempre». «¿Puedes contarnos cómo te secuestró Ernesto?», preguntó el detective Arlon, sacando una pequeña libreta. La mirada de Emilia se distrajo al recordar aquel día de hacía 12 años. Estaba dando vueltas en bicicleta por casa. Eran las vacaciones de verano, y mamá estaba dentro preparando la comida. Miró a Laura. Ernesto pasó en su camioneta. Se detuvo y me ofreció una barra de chocolate, y luego me preguntó si quería ver a su gata, que acababa de tener gatitos. Laura cerró los ojos brevemente, imaginando la escena, su brillante y confiada hija siendo atraída por la táctica de un depredador tan común. «Al principio dije que no», continuó Emilia, «pero me dijo que los gatitos estaban en un garaje cercano y que podía llevar mi bici. Tenía muchas ganas de verlos». Se le quebró la voz.
No había gatitos. Cuando llegamos a la casa vacía, supongo que era el Airbnb antes de que lo terminaran, me dio de beber. Tenía un sabor raro, pero tenía sed de tanto andar en bici. Entonces me entró un sueño terrible. El detective Arlon asintió, tomando notas. Y luego te llevó a su casa. Sí, al búnker de abajo. Ahí conocí a Carla. Jules vino después. Nos dijo que había una guerra afuera, que nuestros padres habían muerto y que él nos protegía. La voz de Emilia se endureció. Pero descubrimos que mentía. A veces veíamos los periódicos, cuando se descuidaba. Sabíamos que no había guerra. Laura escuchó, horrorizada, pero agradecida de que Emilia fuera lo suficientemente coherente como para proporcionar esta información. El hecho de que pudiera recordar estos detalles sugería claramente que su mente estaba intacta a pesar del trauma y los años de cautiverio. ¿Alguna vez te dijo por qué te secuestró?, preguntó el detective Arlon. Emilia guardó silencio un momento. Dijo que nos estaba salvando de unos malos padres que no nos cuidaban lo suficiente, que no nos merecían. Miró a Laura con aire de disculpa. Sabía que no era cierto, mamá. Sabía que me querías. Hemos estado revisando los diarios de Ernesto, le dijo el detective a Laura durante una de esas visitas. Ofrecen una visión inquietante de su mentalidad. Creía estar rescatando niñas de lo que percibía como familias negligentes. En el caso de Emilia, afirmó haberla visto jugar afuera sin supervisión varias veces antes de llevársela. Estaba en la cocina, había dicho Laura, con la vieja culpa resurgiendo. Desde la ventana veía el jardín delantero. Me di la vuelta unos minutos para revisar el horno. Laura, dijo el detective Arlon con firmeza, nada de esto fue culpa tuya. Los depredadores como Ernesto buscan cualquier oportunidad, cualquier atisbo de vida normal para explotar. No hay forma de que pudieras haberlo previsto o evitado. Su tono se tornó serio. Encontramos pruebas en las entradas recientes del diario de Ernesto y en su computadora. Planeaba trasladar a las 3 mujeres a una nueva ubicación. Al parecer, tenía vínculos con una red internacional de tráfico que operaba a través de la red oscura. A medida que las mujeres se acercaban a la edad adulta, se preparaba para venderlas. Laura jadeó, llevándose la mano libre a la boca. Emilia le apretó la otra mano con más fuerza. Se ponía nervioso por tenerlas a medida que crecían, continuó el detective Arlon. Eran más difíciles de controlar, más propensos a resistirse o escapar. Según las entradas, planeaba drogarlas y transportarlas esta semana. Si no lo hubieras visto en la propiedad de Airbnb esa noche, Laura, y lo hubieras seguido, no habría necesitado terminar la frase. Si Laura no hubiera tenido problemas para dormir, si no hubiera decidido ir a trabajar temprano, si no hubiera notado la luz en la casa e investigado, Emilia y las otras mujeres podrían haber desaparecido de nuevo, esta vez quizás para siempre. El detective Arlon asintió con tristeza. Lo siento, Emilia, pero ya estás a salvo. Lo que nos has dicho nos ayuda a desmantelar toda esta operación. Estás ayudando a salvar a otras posibles víctimas. Emilia se incorporó en su cama de hospital, con la mandíbula apretada y una determinación que le recordó a Laura la testaruda niña de 8 años que había sido. Bien. Quiero ayudar. Quiero hacer todo lo posible para asegurarme de que nadie más pase por lo que pasamos nosotros. Laura sintió una oleada de orgullo por la fuerza y la compasión de su hija, incluso después de todo lo que había soportado. Hay algo más, dijo el detective Arlon. Hemos podido confirmar, a través de los registros de Ernesto y el testimonio del señor Hidalgo, que Ernesto efectivamente participó en la construcción de la propiedad de Airbnb antes de convertirse oficialmente en su cuidador. Conocía al señor Hidalgo de un trabajo anterior y ayudó a diseñar la casa. Estuvo presente durante la construcción y tuvo acceso al sitio antes de que se vertiera el concreto en el garaje, así que enterró la bicicleta en ese momento. Laura concluyó, exactamente,
para ocultar la evidencia. El señor Hidalgo parece no tener conocimiento de los crímenes de Ernesto, añadió Arlón. Está cooperando plenamente con la investigación, tanto aquí como en Suiza. El detective Arlón hizo algunas preguntas más amables antes de que el doctor Patel sugiriera que Emilia necesitaba descansar. El detective le dio las gracias y prometió llamarla más tarde. A solas con su hija, Laura acarició suavemente el cabello de Emilia. Duerme un poco, cariño. Estaré aquí cuando despiertes, te lo prometo. Los ojos de Emilia ya se estaban cerrando lentamente, la droga aún en su organismo le dificultaba mantenerse despierta. No me dejes, murmuró. Nunca más. Laura prometió, acomodándose en la silla junto a la cama. Me quedo aquí. Mientras Emilia volvía a dormirse, Laura observaba el rostro de su hija, maravillada por el milagro de tenerla de vuelta. Cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaran, la recuperación psicológica, la adaptación a un mundo que había continuado sin ella durante 12 años, el proceso legal contra Ernesto, los afrontarían juntas. Tras 12 años de oscuridad, la luz por fin había regresado a la vida de Laura. Al final, no fue el descubrimiento de una bicicleta enterrada lo que trajo a Emilia a casa, fue la negativa de una madre a rendirse, la dedicación de un detective a un caso sin resolver, la voluntad de una hija de sobrevivir y las innumerables pequeñas decisiones que llevaron a Laura a pasar por delante de la casa de Airbnb en el momento justo de aquella fatídica mañana. Algunos podrían llamarlo coincidencia. Laura prefería pensar que era como si el universo finalmente hubiera arreglado lo que había salido tan terriblemente mal 12 años antes. Fuera lo que fuese, estaba agradecida por cada momento, cada desafío, cada triunfo que le trajo tener a su hija en casa. Tras 12 años de oscuridad, habían encontrado el camino de regreso a la luz, juntas.